Bueno, pues aquí estamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les mandamos un saludo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería y continuamos con nuestro discipulado. En esta ocasión nos encuentra mi esposa porque está indispuesta, está un poco enferma, pero bueno, vamos saliendo de esto. Y vamos a continuar con lo que estamos viendo ahora, que si recuerdan estábamos hablando acerca de la identidad. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de nuestra identidad, que es que somos hijos de Dios, y como tal es que tenemos pues mayor claridad en lo que estamos haciendo aquí y lo que tenemos que hacer por delante. Como hijos de Dios tenemos un propósito y también tenemos un destino, de lo cual vamos a estar hablando próximamente. Hoy vamos a hablar un poco acerca de nosotros mismos, de cómo estamos hechos como personas, como seres humanos. Y vamos a ver algunas cosas que seguramente ya hemos escuchado y hemos visto, pero vamos a profundizar un poco en ellas. Vamos a ver esta clase, que seguramente no voy a terminar hoy, está un poquito larga, que se llama Somos Seres Espirituales. Y vamos a tomar como base una parte que está en la Escritura. En primera carta a los Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí habla el apóstol Pablo de todo nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a hablar un poco acerca de esta situación. El hombre, las personas, los seres humanos, somos seres físicos, materiales, pero al mismo tiempo somos seres espirituales. La parte física pues no nos cuesta mucho trabajo entenderla porque es la parte que la vemos. Podemos tomar cualquier libro de anatomía y entonces podemos ver de lo que estamos hablando. Pero la parte que no se ve, esa es un poco más difícil de trabajar, un poco más difícil de concebir y de manejar. La Biblia concibe al hombre como una sola unidad, que es espíritu, alma y cuerpo. Dice Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces recordamos aquella parte en Génesis donde dice que Dios mismo toma polvo de la tierra y forma al hombre y después sopla en su nariz soplo de vida. Y ahí tenemos a Dios mismo haciendo este cuerpo que está hecho de polvo, ni más ni menos que es del polvo de la tierra. Cuando una persona muere, pues este polvo regresa a la tierra, pero el espíritu, el alma, no se van a la tierra, esos van a permanecer para siempre. Dice Mateo 25:46, e irán estos a castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces la palabra nos habla acerca de la trascendencia que tienen las personas, que tenemos los seres humanos. Nos dice que iremos después de esta vida, unos al castigo eterno y otros a la vida eterna. Entonces la palabra eternidad nos causa un poquito de desconcierto y a veces hasta un poquito de temor, pero así es como está establecido esto. Entonces podemos hablar de un alma, de un espíritu, que son inmortales, que si bien es cierto que tienen un principio, pues no van a tener una temporalidad en ese sentido, porque van a permanecer para siempre. Aun cuando el cuerpo muera, la persona sigue viviendo en su alma y en su espíritu. Entonces, tenemos que estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. Lo ideal, lo deseable, es de que estas tres partes estén viviendo en armonía, que no esté cada una por su lado, sino que puedan estar en armonía bajo un
bajo un solo concepto, bajo un solo propósito. Y que estas tres partes, en lugar de estar luchando unas con otras, pues se encuentren en una forma de vida armoniosa, que se estén complementando y que se estén auxiliando una parte. Cada una va a tener un papel muy bien definido que va a desempeñar en el bienestar de cada persona. Una persona que realmente goza de este bienestar tiene estas tres partes conviviendo armoniosamente. Cuando no hay esta armonía, bueno, empieza a haber problemas muchas veces muy serios que ponen en peligro la vida de esa misma persona o de las personas que se encuentran a su alrededor. Muchas veces, es mi caso, pues cuando nosotros crecemos, tenemos nuestra educación en la escuela, en fin, únicamente nos hablan de dos partes para una persona, que son el cuerpo y el alma, o el espíritu, como que usamos alma y espíritu indistintamente, como si fueran la misma cosa. Pero sin embargo, no es así. Entonces todo lo que no es físico, pues es la parte no material, y todo eso lo llamamos alma o lo llamamos espíritu, como si fuera como si fuera lo mismo. Pero cuando nos ponemos a estudiar un poco las cuestiones espirituales que están en la palabra de Dios, es cierto que muchas veces se utiliza alma o espíritu indistintamente, refiriéndose a esta parte no material, pero en otras es muy claro y es muy específica la palabra, hablando de que son dos cosas distintas. Por ejemplo, en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí es muy importante lo que está hablando, porque habla de la palabra, que es la espada de Dios, y que dice penetra hasta partir el alma y el espíritu, no hablando de alma y espíritu como si fuera lo mismo y lo fuera a partir en dos, sino habla de separar el alma y el espíritu. De la misma manera, en esa misma consecuencia dice las coyunturas y los tuétanos. Sabemos que no es lo mismo una coyuntura que un tuétano. Entonces no es lo mismo el alma que el espíritu. Hay una diferencia. A veces no encontramos muy bien cuál es esta diferencia, pero la palabra nos va a ayudar a encontrar la distinción clara y precisa que hay entre una y la otra. En Primera de Corintios también, por ejemplo, dice, Primera de Corintios 2, 14 y 15, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y entonces aquí vemos cómo está hablando de que de las cosas del Espíritu de Dios, dice que son locura. ¿Cómo percibimos esta locura o cómo apreciamos esta locura? Pues como un desorden que tenemos en el alma. De hecho, bueno, pues la psicología, ¿verdad?, que conocemos, la psiquiatría, que no nada más trata de la locura, ¿verdad?, pero de los desórdenes, pues se refiere a esta psique, a esta alma que vamos a tener. Pero aquí habla de que no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. Y vamos a ver cuáles son los términos griegos que se utilizan en el Nuevo Testamento para estas entidades, para las tres entidades o las tres partes que conforman a una persona. La primera de ellas es pneuma, con P, neuma, ¿no? Como cuando hablamos de
un neumólogo o algo que es neumático, lleva una P al principio. Aliento o soplo, y se refiere al espíritu. Entonces, cuando dice la palabra que Dios sopló en el hombre aliento de vida, está hablando del espíritu. Tenemos una segunda parte que es la psique o psique, se refiere al alma, como decíamos hace un momento, como en la palabra psicología o psiquiatría, que bueno, hablando de la psicología, es la ciencia que estudia el alma de las personas, la parte del alma de cada uno. Y la tercera parte se refiere a soma, que es el cuerpo, soma. Entonces así hablamos, por ejemplo, usando dos de estas palabras, tenemos la palabra psicosomático, que normalmente se refiere a una enfermedad, a un desorden que se tiene en el cuerpo, pero que es causada por un problema que está en la mente, en el alma de la persona. Entonces el origen está en el alma, pero se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Y ahí es donde hablamos de esto, hablamos con respecto a lo que es psicosomático. Perdón. Bueno, seguimos. Entonces, perdón, me falta, no, ya terminé. Cada una de estas partes son habladas, son trazadas a través de las escrituras. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de este espíritu. El espíritu es el órgano que está consciente y que puede estar en contacto con nuestro Dios, con nuestro Señor. Es vivificado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, en el instante en que se recibe la salvación. Antes de ese momento, el espíritu está, pues no muerto precisamente, pero sí está en un estado como latente, vamos a decir. Funcionalmente no opera, pero ahí está. Inoperante, pero ahí está. Solamente se manifiestan algunas de estas partes de las que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces el espíritu va a tener ciertas manifestaciones, ciertos órganos, funciones, como lo quieran llamar, que vamos a ir viendo. La primera de ellas es la comunión. Es una parte muy, muy importante. Es la parte por la cual nosotros podemos tener una comunión con Dios, precisamente. Tenemos entonces una relación que se establece entre el espíritu de la persona y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y a través de este órgano, entonces, podemos adorarle, podemos servirle, podemos testificar a través de nuestra fe, a través de esta comunión que hemos tenido con nuestro Dios. Si no tenemos esa comunión, pues ¿de qué podemos testificar? ¿Qué es lo que cómo le vamos a servir si no sabemos qué es lo que quiere? ¿Cómo le vamos a adorar si no lo percibimos en nuestra humanidad? Y ahí, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza es sod, que significa amistad o conocimiento íntimo. Por ejemplo, en el Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Aquí la palabra que se utiliza, la comunión íntima de Jehová, está usando la palabra sod. Y también en Proverbios 3:32 dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Entonces ahí estamos hablando de la palabra sod, que significa esto, una comunión íntima, de espíritu a espíritu. En el Nuevo Testamento tenemos la palabra que es griega, que es koinonea, que significa participación o compañerismo. Y entonces es cuando estamos hablando de la comunión de los santos, cuando estamos conviviendo con personas
que también han entregado su vida a nuestro Dios, entonces tenemos una comunión, tenemos una forma de convivir que no solamente se limita a lo físico y a lo almático, sino también a lo espiritual. Es donde se manifiesta la gloria de Dios, por ejemplo, en esta comunión. Otro órgano también aquí del espíritu sería la conciencia. Hablando de qué, pues es la facultad común de los hombres para poder discernir lo bueno y lo malo. Como consecuencia del pecado de Adán y Eva, ya no identificamos esta voz con mucha facilidad. Es el clásico ejemplo, ¿no?, de que tenemos en un momento dado a la persona, y entonces tiene un angelito y tiene un diablito que le están hablando, y cada uno le está dando su consejo y le está diciendo lo que tiene que hacer. Esto es a través de la comunión. Entonces, por ejemplo, la conciencia de Pablo fue la que le llevó a que persiguiera a los cristianos. ¿Qué es lo que le decía esta conciencia? Bueno, pues le estaba diciendo que él estaba haciendo lo correcto cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Esta conciencia estaba corrompida, pero de todos modos Pablo estaba siguiendo a su propia conciencia. Pablo estaba actuando, vamos a decirlo, que de buena fe. Era una persona que estaba equivocada, pero él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios porque su conciencia estaba corrompida. ¿Y cuántas veces vemos así a personas que hacen cosas que están mal, van en contra de la voluntad de Dios, pero ellos piensan que están haciendo bien, están sinceramente equivocados? Y bueno, pues ahí está el problema de cuando tenemos pecado en nuestra vida, que nuestra conciencia puede estar corrompida. Además tenemos la intuición. La intuición viene del hebreo nabat y se usa comúnmente con la connotación física de mirar. Es el órgano sensitivo del espíritu humano. Dice la palabra en Éxodo 3:6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea, aquí se está usando esta palabra, nabat, ¿verdad? De mirar a Dios, de tener esa intuición, este conocimiento que viene de lo alto. Mediante esta intuición podemos explorar el mundo espiritual, y este mundo espiritual entonces nos es revelado, podemos entenderlo. Mientras no tenemos esta intuición despierta y ejercitada, pues todo lo espiritual nos parece confuso y nos parece difícil, y fácilmente somos engañados. Tan es así que muchas veces pues se puede pensar en estar siguiendo la voluntad de Dios en un camino o en una forma, cuando en realidad no lo es, está haciendo absolutamente lo contrario. Mediante esta intuición vamos a percibir las cosas que son espirituales y vamos a discernir lo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a dar cuenta de cuando algo es de Dios o no es de Dios, cuando algo viene de nuestro Señor y cuando viene pues del enemigo. Si no tenemos despierta esta intuición, si no tenemos este discernimiento, nos podemos equivocar, nos podemos ir con el engaño de pensar que cualquiera que habla de Dios pues es de parte de Dios, cuando muchas veces no es así. Entonces es un proceso por el cual percibimos, discernimos y entendemos entendemos las cosas espirituales. Esta capacidad la tenemos todos, pero por el pecado, por la falta de uso, pues no la tenemos muy alerta y entonces nos podemos equivocar. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Aquí a lo que se está refiriendo es precisamente en esta enseñanza, lo hace a través de la intuición, de esto que nos permite discernir una cosa de la otra. Dios prometió a Jeremías, en este pasaje que estamos viendo, que si le llamaba, si Jeremías establecía o tenía la iniciativa para llamar a Dios, entonces Dios no solamente le iba a contestar, sino que además le iba a mostrar cosas grandes, cosas ocultas, que no hay otra manera de conocer sino es a través de la intuición en el hombre y del Espíritu Santo de Dios. Entonces a veces queremos conocer cosas que, pues si estamos fuera de esta comunión, fuera de esta intuición, pues simplemente no la podemos comprender en su totalidad. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando antes de nacer de nuevo estamos estudiando o estamos leyendo la palabra, pues la verdad es de que no entendemos gran cosa. Pero una vez que ya hemos abierto nuestra vida a nuestro Dios, entonces empezamos a percibir las cosas que están escritas de una manera diferente, de una manera más clara. Entonces empezamos a tener la posibilidad de cambiar nuestra vida al aplicar estos principios, estas palabras que siempre han estado ahí, pero que ahora las entendemos de una mejor manera. Esta intuición no tiene nada que ver con los sentidos físicos ni con el alma. Es totalmente diferente y su sensibilidad es independiente de cualquier influencia externa. No hay forma de que le ejercitemos, no hay forma de que hagamos nada por tenerlo. Es simplemente algo que va a venir cuando nuestro espíritu entra en contacto con el Espíritu de Dios y le damos el lugar que debe tener. Y en este conocimiento no requerimos la ayuda del pensamiento, de las emociones, de la voluntad. Es algo que simplemente nos va a llegar. Muchas veces de manera inexplicable podemos tener aviso, ¿no?, de que algo no está bien y te dicen no te vayas por acá o no hagas esto o al contrario haz esto o vete por acá, porque esta intuición te está guiando a tus acciones, te está dando una luz sobre algo que de otra manera no podrías percibir. Pero cuando ya estamos alertas espiritualmente, entonces la intuición nos avisa, la mente ya sabe lo que quiere decir este aviso, esta luz, esta alerta, y entonces podemos comprender de una mejor manera lo que Dios nos está diciendo a través de su espíritu en un momento determinado. Todos, lo que decía hace un momento, todas las personas tenemos estas capacidades, estas funciones en nuestro espíritu. Pero si no hemos nacido de nuevo, si no hemos sido regenerados, entonces estas funciones pues no se van a manifestar plenamente, porque no existe un canal que sea el adecuado para hacerlo. El pecado hace que el espíritu, pues decía, no es que muera precisamente, pero estamos en un estado en el que no funciona adecuadamente, está corrompido. Ahí está, pero no sirve de mucho. Y lo poquito que podemos percibir, no tenemos la capacidad de interpretar adecuadamente. Entonces, por ejemplo, si no estamos en el espíritu, cuando tenemos una reunión de amigos, pues normalmente no hacemos cosas muy buenas, ¿no? O sea, ¿para qué nos reunimos? Pues nos reunimos muchas veces para tomar, para fumar, para criticar a la gente, y depende del tipo de reunión, eso puede escalar hacia otros niveles. Pero normalmente una reunión en la carne, en el alma, pues no lleva a cosas muy buenas. En lugar de estar edificándonos, pues nos estamos yendo para abajo, nos estamos pues perjudicando uno a otro.
La conciencia nos va a llevar a hacer lo malo en lugar de hacer lo bueno. Y la intuición, pues simplemente no va a percibir lo que Dios está mandando en un momento dado. El espíritu humano entonces es el receptor de los dones espirituales, por ejemplo. Entonces, cuando nuestro espíritu está alerta, cuando está regenerado, entonces podemos operar en estos dones, podemos tener el fruto del espíritu y entonces vamos a tener las señales que van a seguir a todo creyente. En el momento mismo en que nos convertimos en creyentes, en que somos personas regeneradas, en ese momento estos dones, este fruto, estas señales se empiezan a manifestar en cada persona. Mientras no es así, pues no hay tal cosa. Ok, seguimos con la siguiente parte que vendría siendo el alma, que es la psique, es el órgano que nos permite estar conscientes de nosotros mismos. O sea que por el alma nosotros podemos tener conocimiento de que estamos vivos, lo que se conoce como la autoconciencia. Es una diferencia fundamental que tenemos con los animales. Los animales no tienen conciencia de su propia existencia. Están ahí, pero no saben que existen. Saben que tienen sus necesidades, ven lo que ven, sienten lo que sienten, pero no están conscientes de su propia existencia. En cambio, las personas sí que podemos hacerlo. Y esta alma es el centro del yo, de la personalidad, y es única para cada uno. Eso es lo que conforma nuestra personalidad. ¿Cuáles son las áreas que contiene el alma? Bueno, tiene el intelecto, por ejemplo. Entonces, por el intelecto nosotros podemos pensar, podemos meditar, podemos concebir, podemos crear. Tenemos la capacidad de producir diferentes habilidades. Nosotros aprendemos a hablar por este intelecto. Por este intelecto es que podemos recordar las palabras, es que podemos hilar ideas, es que podemos expresar nuestros pensamientos. Es una expresión altamente creativa. Y mientras más elementos tengamos, por ejemplo en el habla, en la palabra, pues mejor lo vamos a poder hacer. No es lo mismo una persona que utiliza un lenguaje muy limitado a una persona que utiliza un lenguaje muy amplio. Y esto pues lo podemos ver claramente en la literatura. Hay personas que tienen una capacidad extraordinaria para narrar o para describir, porque precisamente conocen la forma de utilizar estas palabras. Y esto es una facultad, es una parte de lo que sería nuestra alma. Los talentos que tenemos se van a manifestar a través de este intelecto, lo mismo. Hablando, por ejemplo, ahora de la música. Bueno, pues una persona va a ser capaz de expresarse en esta forma de arte a través de un instrumento o de su propia voz, y lo va a hacer con estos recursos que tiene en su intelecto, en su mente. Dice Mateo 25, 14 y 15, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y bueno, sigue toda la parábola. Pero el caso es de que cada uno de nosotros tiene talentos, cada uno de nosotros tiene capacidades. No hay nadie que pueda decir que no sirve para nada. Todos servimos para algo, todos tenemos cosas buenas, tenemos cosas que sabemos hacer de una manera excelente. Claro, hay que cultivarlo, hay que desarrollarlo. Tenemos ahí la semilla y pues ya lo podremos ir desarrollando. Y esta función está en nuestro intelecto. Cuando lo aprovechamos para la gloria de Dios, bueno, pues entonces nos convertimos en un instrumento excelente para hacer precisamente lo que Dios quiere. Como somos hijos de un Dios que es perfecto, entonces lo que debemos hacer, parte de nuestras obligaciones, es encontrar esos talentos y desarrollarlos
en nuestro intelecto, para que cada vez lo hagamos de una mejor manera, de una manera que dignifique y que glorifique a nuestro Dios y Padre. Dice Colosenses 3:4, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Verdad? Entonces aquí vemos que podemos manifestar estos talentos para la gloria de nuestro Dios. ¿Qué es el deseo de Dios? Él quiere que nosotros, sus hijos, manifestemos su gloria a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y esto pues es una verdad. En Marcos 16:20 dice, entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y bueno, pues ahí estamos. Dios estuvo guiando a la iglesia primitiva, confirmando con señales las palabras, este producto del intelecto que cada uno de ellos decía. Otra parte muy importante son las emociones. Es esta capacidad que tenemos de sentir, de expresar pasión y afecto, por ejemplo, pero tenemos muchas más, también temor. Es la parte que nos va a permitir socializar, o sea, vivir con otras personas. Entonces, es algo que tenemos y es algo que también tenemos que desarrollar. Tenemos que encontrar la manera de poder convivir sanamente, de una manera armoniosa con las otras personas. Esto nos va a permitir pues tener empatía, esto nos va a permitir no estar todo el tiempo peleándonos, nos va a permitir ser tolerantes, mostrar estas emociones sabiamente, porque tenemos, por ejemplo, el amor, por supuesto, pero también tenemos la ira y no nos podemos estar airando continuamente con todas las personas. Hay que ejercer ahí un control de esto. Cuando María, por ejemplo, recibe la noticia de su embarazo, manifestó sus emociones. Dice Lucas 1:47, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahí vemos que cuando ella tiene la conciencia plena de lo que va a ocurrir en su cuerpo, bueno, pues obviamente se regocija, obviamente no cabe en sí de este gozo, de esta alegría que se le está manifestando. En la parábola del rico insensato dice Lucas 12:17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Pues no tengo dónde guardar mis frutos. Él se encontraba en ese estado de euforia, de satisfacción. Lo canalizó de una manera que no era, pero en ese momento él se sentía satisfecho, completamente pleno en sus logros, en lo que había logrado hacer. Otra parte va a ser la voluntad, que es una parte muy, muy importante, y es la determinación para desear o querer. Es la capacidad de decidir y es el instrumento que manifiesta nuestras elecciones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, todo el tiempo estamos eligiendo. Y es lo que nos va a permitir ser precisamente libres. Ser libre no es elegir lo que quiera. Ser libre es elegir lo mejor, lo bueno, no solamente para mí, sino para las otras personas. Nosotros podemos decir que cada uno vamos a construir nuestro propio destino de acuerdo a las decisiones que tomamos cada día, porque mediante estas decisiones que vienen a nosotros a través de nuestro intelecto nos encarga de darnos diversas opciones, entonces la voluntad va a escoger una de ellas. Y a través de nuestras elecciones, bueno, pues nosotros nos vamos a dar cuenta de cuáles son esos anhelos, esos deseos, eso que queremos para nuestra propia vida. La voluntad puede ser influenciada, por supuesto, por aspectos externos, pero siempre la decisión es de nuestro propio ser. Somos libres para decidir, somos libres para hacer lo bueno, para tomar la decisión que consideramos que es mejor para nuestras vidas. Entonces, mediante esta capacidad, mediante esta facultad,
vamos a tomar decisiones. Y esas decisiones van a moldear nuestras vidas y nosotros nos podemos dar cuenta de lo que hay en una persona a través de cuáles son las decisiones que va a estar tomando momento a momento. Y bueno, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar la clase hasta esta parte. Es una lección muy importante que nos va a permitir conocernos mejor a nosotros mismos y de esta manera pues podemos hacer una mejor labor para cumplir con el propósito de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te agradezco mucho, Señor, por esta lección. Gracias, Señor, porque nos permites aclarar cosas que tenemos en nuestra mente, cosas que tenemos, Señor, en nuestro conocimiento y que muchas veces están equivocadas. Gracias que nos permites tomar una dirección diferente, Señor, que nos muestras a través de tu palabra cómo es que estamos formados, qué es lo que realmente somos, para que de esta manera pues podamos, Señor, a través de este conocimiento, pues podamos actuar de una manera mejor, que podamos, Señor, ser instrumentos mejores en tus manos. Te agradecemos mucho, Señor, por esta lección, por esta enseñanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por poner atención a esta lección, a este video, y pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bendiciones.